Dios es maravillosamente bueno. Y vamos a la palabra del Señor. Al Evangelio según San Mateo. Y vamos a terminar hoy un tema sobre obstáculos que impiden recibir una respuesta. Mateo capítulo 7. Hace bastante calor, hermano, pero pronto tendremos aire para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Alabado y adorado sea el Señor. Hermano, estuvimos diciendo que la oración de petición está relacionada con la paternidad. Diga conmigo, la oración de petición está relacionada con la paternidad, porque solamente los hijos son los únicos que legalmente pueden pedirle algo al padre. ¿Cómo se sentiría usted que el hijo del vecino vaya a pedirle en diciembre la ropa a usted? ¿Cómo se siente usted que cualquier joven por ahí le exija a usted que le compre algo? Pero si su hijo de sangre le pide a usted algo, usted se siente con la obligación de dárselo, porque como hijo tiene derecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pero habíamos dicho que hay hijos que aunque piden, no reciben. ¿Por qué? Porque hay obstáculos que impiden que una persona reciba la respuesta de parte de Dios. Y el primer obstáculo, ¿cuál es? Vamos a recordar a aquellos que toman apuntes. ¿Dónde están los apuntes? Yo los tengo aquí, pero yo quiero que usted me diga, gloria a Dios, para que los que nos están viendo a través de Facebook o los que escuchan a través de la emisora se conecten con el mensaje que hemos venido hablando hace 4 domingos atrás. ¿Cuál es el primer obstáculo? Las motivaciones incorrectas. Cuando tú pides con una motivación egoísta, cuando tu motivación no es correcta, ese es un obstáculo para que recibas una respuesta de parte de Dios. El segundo obstáculo, ¿cuál es? Cuando se permanece en pecado, cuando hay pecado oculto, tú podrás pedir y no hay respuesta, porque dice la palabra del Señor, aleluya, que el que encubre sus pecados no prosperará. Tercer obstáculo, la falta de comunión con Dios. Si tú no oras, ¿qué respuesta vas a recibir si no oras? Cuarto obstáculo, el trato incorrecto a la pareja. Cuando tú tratas mal a tu esposo o a tu esposa, aunque tú le pidas algo a Dios, no lo vas a recibir, porque estás rompiendo con la unidad matrimonial. Amén. Otro, las contiendas y los pleitos. La palabra de Dios dice que si tú tienes algo, aleluya, contra tu hermano, o más bien, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y primero ve si reconcíliate con tu hermano. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? El otro, ¿cuál es? La falta de perdón también es un obstáculo. Otro, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el número qué? Esa es la última que ustedes apuntaron, pero no es la última.
La preocupación. ¿Cuántos anotaron esos puntos? La duda e incredulidad es el otro obstáculo. Si pides algo dudando, no lo vas a recibir. Los pensamientos de derrota. Ese fue el último mensaje. Quizás que ustedes no vinieron algunos. Y quedamos en la confesión errada. Cuando confesamos lo incorrecto. Cuando tú pides algo a Dios pero confiesas con tu boca lo contrario, eso es un obstáculo. Y decíamos que si hemos creído, tenemos que hablar lo que hemos creído. Creí, por lo cual hablé. Y leíamos el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Allí fue donde quedamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahí fue donde quedamos. Pero hoy vamos a continuar los 3 últimos puntos de este mensaje y terminamos esta serie sobre obstáculos que impiden recibir una respuesta. El obstáculo número 11, aleluya, está en Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 22. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Versículo 21 es el contexto completo del pasaje. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y mira lo que dice el 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mira lo que está diciendo el escritor sagrado. Si tu conciencia, mira, si tu conciencia no te remuerde, decimos en el lenguaje coloquial nuestro costeño, el apóstol lo dice: si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón no nos reprende, pero en el lenguaje coloquial sería: si nuestra conciencia no nos remuerde. Así que decimos aquí, ¿verdad? Si nuestro corazón no nos reprende y tenemos confianza en Dios, o sea, si tú tienes tu conciencia tranquila, que no has hecho nada malo y que haces la voluntad de Dios, cualquier cosa, mira el 22, la Biblia te asegura que cualquier cosa que tú pidas, la recibirás de Dios. ¿Por qué? Porque tú guardas sus mandamientos. Ahora, vamos a entender el versículo. Está diciendo: si tú guardas los mandamientos, las cosas que tú vas a pedir van a tener respuesta. Ahora, digamos lo contrario. Si tú recibes una respuesta, es porque guardas los mandamientos. Y si no guardas los mandamientos, ¿qué va a pasar? Fácil. Si tú guardas los mandamientos de Dios, vas a recibir respuesta. Pero si no los guardas, no vas a recibir respuesta. Entonces eso nos enseña que mucha gente tiene ese obstáculo en su vida, que no han recibido respuesta de Dios porque no guardan los mandamientos de Dios. Alabado sea el Señor. Pero en esta noche, si quieres recibir una respuesta, es el tiempo de guardar su palabra, es el tiempo de guardar sus mandamientos. Alabe la gloria del Señor. Aleluya. Diga conmigo: guardar los mandamientos. Ahora bien, usted dirá: pastor, ¿cuál mandamiento? ¿Cuáles mandamientos?
¿cuál mandamiento sería? Pero dice la palabra en el versículo 23 ahí, de Primera de Juan. Gloria a Dios. Versículo 23. Usted preguntará, pastor, ¿cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento es el que tenemos que guardar? ¿Los de Moisés? Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés ni levítica, estamos bajo la ley de Cristo, estamos bajo un nuevo mandamiento que Él nos dejó. Y mira lo que dice el versículo 23. Y este es su mandamiento. O sea, este es el mandamiento que tenemos que guardar: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Den un aplauso fuerte. Hermano, ¿sabes cuáles son los mandamientos que tenemos que guardar? El nuevo mandamiento 2. 1, que creamos en el nombre de Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo es cuando nos convertimos. Lo que quiere decir el versículo entonces es que si tú quieres recibir respuesta de Dios, tienes que confesar el nombre de Jesús y creer en Él. Pero es que la gente quiere el milagro de Dios a su manera. La gente quiere recibir un milagro de Jesús, pero no quieren nada con Jesús. La gente quiere una respuesta de Jesús, pero no quieren compromiso con Jesús. Entonces vienen a la iglesia: pastor, yo quiero que usted vaya a mi casa para que ore por mí, para que el diablo se vaya, para que mi hijo se sane, para que yo me sane. Y uno dice: está bien, yo oro por ti, pero Dios te dice que tienes que creer en Él y seguirlo. No, eso no. Hermana, hermano, ore por mí para que me vaya bien. Pastor, vaya a mi negocio para que usted lo unja, para que aumenten las ventas. Es como si usted me dijera: pastor, vaya a mi casa para que usted me ore el negocio, pero usted no quiere buscar de Dios. Y eso es lo que a la gente le gusta. Eso es lo que la gente quiere: venir a la iglesia y pensar que el pastor es como un tipo de brujo, un brujo evangélico que anda de casa en casa limpiando las casas de la mala influencia o rezando a cambio de una ofrenda. El Señor reprenda al diablo, aleluya. Señor, reprenda a los demonios. Así no trabaja Dios. Así no trabajan los siervos de Dios. Los siervos de Dios no trabajan por dinero. Los siervos de Dios trabajan para servir al Cristo de la gloria. Aleluya. Alabe su nombre, alábale. Aleluya. Un día alguien me dijo: pastor, para que usted ore un X negocio. Y yo: ¿ese negocio de qué? No, ese negocio de rumba. Porque últimamente no se está llenando. Yo dije: ¿qué se va a llenar si hay pandemia? Porque yo creo que ahí echaron un mal para que usted ore, para que lleguen clientes. ¿Cómo yo voy a orar? ¿Cómo se les ocurre que yo voy a orar para que Dios mande clientes a una discoteca? Dios nunca va a responder esa petición. Y puede ir el pastor más ungido, echar agua bendita, echar aceite, gasolina, que eche lo que le dé la gana. Esa petición nunca la va a responder Dios, porque no es conforme al mandamiento de Dios. Aleluya, no es conforme al orden de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ay, yo voy a orar para que el vecino se muera, porque a mí me gusta la mujer de él.
Voy a orar para que él se muera, para quitarle la mujer. El Señor reprenda al diablo, así no trabaja Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Esa es una oración que no es conforme al mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios es que creamos en Jesucristo, no que creamos en la brujería, no que creamos en la superstición. Y hay gente que piensa que el pastor es supersticioso, aleluya, o que las cosas de la iglesia, las cosas de Dios son superstición. Entonces dice, voy a esperar que el pastor se descuide para robarle la toalla, porque está llena del sudor de él, aleluya, para ponerla detrás de la puerta la toalla para que no entren los demonios. Así no trabaja Dios. Así no son con las cosas de Dios. Amén. Y lo segundo, el segundo mandamiento dado por Jesús, que os améis los unos a los otros. ¿Y sabe qué te enseña eso? Que ninguna petición que tú hagas puedes pedir para afectar o dañar a un hermano. Tus peticiones deben ser de acuerdo a los mandamientos de Dios. O sea, primero, que tu petición no debe ir en contra de tu fe. No debe ir en contra de tus convicciones de fe. Y segundo, tú nunca debes orar por algo que afecta a tu hermano. Nunca debes orar por algo que pueda afectar a la iglesia. Ay, el hermano Juancho de la iglesia se está conociendo con la hermana Petra y están enamorados y están saliendo y están en consejería con el pastor para ver si se cuadran. Pero la hermana Catalina está orando y haciendo ayuno para que esa pareja no se entienda y salgan de pelea, porque ese hombre es para mí y yo estoy enamorada de él y no va a ser para ella. Y oran, ayunan. O sea, son brujos evangélicos los que oran así. Usted nunca puede orar en contra de una persona. Ay, voy a orar para que el marido de ella se enferme y la deje. Están endemoniados los que oran así. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor reprenda la brujería evangélica. Fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Voy a orar y ayunar para que ese ministerio no prospere. Voy a orar y ayunar para que ese ministerio no avanza. Y eso se llama oraciones contrarias. Esas oraciones no las escucha Dios. Pero hay una realidad espiritual y te quiero enseñar algo. Hay una realidad en el mundo espiritual. Hay oraciones que aunque no las oye Dios, sí las oye el diablo. Y cuando tú oras fuera de la voluntad de Dios, esa oración Dios nunca la va a escuchar. Pero los demonios sí la van a escuchar. Y ahí es donde se convierten en oraciones contrarias. Y ahí es donde usted y yo tenemos que reprender a todo el que esté orando en contra de nosotros. Porque usted sabe que hasta los brujos rezan. Usted sabe que hasta los brujos tienen altares y colocan velas. Y ellos oran para que a la gente, o rezan para que a la gente le vaya mal. Esos rezos no vienen de Dios. Pero los demonios sí los escuchan. Los demonios sí los oyen. Y ahí es donde tiene que reprender todo eso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tu oración nunca debe ir en contra de un hermano, ni de la iglesia, ni del pastor, ni de ningún ministro. Aún dice la palabra que hasta por tus enemigos tú debes orar para que a ellos les vaya bien. Aún hasta los que te hacen daño. Hay gente loca que dice, lloro para que Dios haga juicio y se muera. La Biblia no nos manda a orar así. El único que ejecuta juicio es Dios. La Biblia nos manda a bendecirlos y a orar por ellos. Y Dios mismo se encargará de traer ascuas de fuego sobre su cabeza. El mismo Dios se encargará, porque dice Jehová, mía es la venganza. Alabado y adorado sea el nombre poderoso del Señor. Hermano, yo lo he visto con mis ojos. Gente que me ha deseado la destrucción. Gente que han deseado que este ministerio no avance. Gente que han deseado que esta iglesia se acabe. Y yo creo que han hasta orado para que yo caiga. Y los conozco con nombre propio. Pero nunca he ido donde ellos a reclamarle nada. Mi oración es que los bendigo. Los bendigo. Y lo que yo deseo para mí, oro por ellos. Si yo quiero
que el ministerio avance, oro por ellos. Padre, oro por fulano y por fulana que están hablando de mí, Señor, y me tienen en la lengua. Me enteré que me están calumniando, los bendigo. Padre, declaro que Dios, tú los prosperas, les entregas tierra, les entregas dinero, les entregas bendición, les entregas ensanchamiento. Padre, los bendigo en tu nombre. Declaro que sobre ellos hay más unción, y lo que yo deseo para ellos se me cumple a mí. Pero lo que ellos me desean a mí, mis ojos han visto cómo se está cumpliendo en ellos. Y muchos que desearon que esta iglesia se acabara y que este ministerio se cerrara, yo los he visto a ellos cómo sus ministerios se les han acabado. Aleluya, porque nadie se puede levantar en contra de lo que Dios mismo ha levantado con su mano. Alabado sea Dios. Alguien que alabe la gloria del Padre. Ay, pastor, es que la vecina se mete conmigo, y cuando me levanto en la mañana yo veo cuando está regando un agua verde. Déjela. Declare la sangre de Cristo y bendígala. Padre, tómala en tus manos, y usted va a ver que usted va a estar más bendecido, y lo que ella te decía a ti se le va a cumplir en ella. De eso se encarga Dios. Tú solamente ora. Tú solamente ora, que Dios se encarga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo: yo no voy a orar contra la voluntad de Dios. Tengo que cumplir el mandamiento. ¿Y sabe cuál es el mandamiento? Que nos améis los unos a los otros. Tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a tu hermano en Cristo. Pero la Biblia también dice: tienes que amar a tu enemigo. Y hay gente que piensa que este mandamiento es excluyente. Dios me mandó a amar a todos menos a mis enemigos. Pero si tú oras y tienes algo en tu corazón contra alguien, esa oración no va a llegar al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo: debo creer y debo amar. Obstáculo número 12. Efesios capítulo 4. Dios es tremendamente bueno. Yo invito a los hermanos que están allí conectados a través de las redes sociales, aleluya, que compartan esta transmisión en su muro. Denle compartir, gloria a Dios. Compártanla en los grupos. Aleluya. Oramos por Valeria López. Declaramos la palabra sobre su vida. Piden oración en esta hora. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 27. Oh. Aleluya. Versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Diga conmigo: darle lugar al diablo. Hermano, el contexto del versículo está diciendo: es posible que en algún momento tú cojas rabia, pero no permitas que la ira te lleve al pecado. Y lo otro que te dice: que no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, antes que oscurezca, procura reconciliarte y no te acuestes enojado con alguien. Porque si lo haces, le estás dando lugar al diablo. ¿Y qué es darle lugar al diablo? Es darle el derecho legal y el permiso para que él te ataque, para que él te destruya. Hermano, cuando tú vas a orar en la noche y tú te arrodillas, pero durante el día hubo una situación no solucionada y no la has arreglado, hermano, aunque tú ores, cerca de ti les estás dando un espacio al diablo. Dice: no le deis lugar al diablo. Cuando los esposos durante el día pelean, discuten y no se reconcilian y se acuestan espalda con espalda, enojados,
Usted sabe quién aprovecha el espacio que hay en medio para acostarse y decir: wow, es ortopédico el colchón. Y yo que estoy acostumbrado a andar sobre cenizas, sobre azufre, hay una almohada de plumas, sábanas, de seda, y en el centro se acuesta sabroso. ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? El enemigo. El que sabemos, como dijo el otro, en el centro se acuesta. Porque cuando tú te acuestas enojado, dice la palabra, le estás dando un lugar al diablo. Y el diablo, en medio de una relación que provoca celo, contienda, división, pleito y sobre todo obstáculo a las oraciones. Y cuando alguien se acerca a orar y se arrodilla, siente la oración pesada, siente que se esfuerza y no siente nada. Está orando y pareciera que las oraciones no suben ni siquiera al techo ni al cielo raso. ¿Y sabes por qué? Porque hay un obstáculo que está impidiendo que tu oración suba. Aleluya. Y es que le diste lugar al diablo en tu vida con la falta de perdón y con la ira. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero en esta noche tienes que sacudir a ese enemigo y tienes que sacarlo de en medio, quitarle el derecho legal. ¿Y cómo lo vas a hacer? No dejando que el sol caiga sobre nuestro enojo. Ahora, el obstáculo número 12 para que tu oración suba a la presencia de Dios es cuando le das lugar al diablo. ¿Y qué es darle lugar al diablo? Es darle el derecho legal para que te ataque. Es darle el permiso para que te ataque. Ahora, no solamente a través de la ira y la contienda, también cuando metes pecado en tu vida, también cuando metes la idolatría en tu casa. Hermano, ¿sabes? Cuando tú abres el periódico y vienes a la iglesia y tú dices: ay, voy a ver qué me va a decir el horóscopo hoy. Ay, voy a ver a Walter Mercado en la televisión. Siendo cristiano y viniendo a la iglesia, hermano, cuando tú haces eso, ¿sabes qué estás haciendo tú? Es como si estuvieras abriendo la puerta de tu casa. Las playas o las pernancas, como decimos aquí en el lenguaje colonial, la abres totalmente y haces la venia. Adelante, señor diablo, entre a mi casa, bienvenido. Es que yo voy a la iglesia, pero todavía creo en la de Satanudo. Es que voy al culto, pero todavía creo en el agua verde. Y usted sabe que hay gente loca. Ay, yo voy a la iglesia, pero me dijeron que para poder hacer liberación tengo que echarle sal a la gente. Y echarle sal, porque la sal es exorcizada. Corta la rama de calabazo y 3 limones en cruz. Hay gente que cree todavía esas cosas, siendo cristianos. Cuando tú practicas esas supersticiones, que pongo la velita, que cruzo los machetes si llueve, que la mata de sábila detrás de la puerta para que salga lo malo. Y nos cansamos de enumerar las cosas que la gente cree, cosas que la Biblia prohíbe, cosas que la palabra de Dios no permite, la superstición ni la brujería. Pero cuando tú practicas eso, le estás abriendo la puerta al enemigo a tu casa. Y después la gente que fueron allá a X lugar para que le dieran una limpia con rama de calabazo, gloria a Dios, y los bañaron allá por la retirada, los bañaron, gloria al Señor, y les pegaron con rama de calabazo. Después vienen acá con la cara de: yo no fui. Pastor, ore por mí para que Dios me bendiga. A bendecir un guanajo, gloria a Dios. Aleluya. No esperes la respuesta, no esperes la bendición. Primero saca eso de tu vida, quita al diablo de tu lugar. Porque no podéis servir a 2 señores. O le sirves a Dios o le sirves al enemigo. Aquí no funciona que le ponga una vela a Dios y le ponga una vela al enemigo. Aquí no funciona eso.
O adoras a Dios o adoras al Sata. Pero aquí no se valen las dos. Aquí no es que el que peca y reza. Aquí no es que carnavaleo y después me voy a poner la cruz de ceniza. Aquí no funciona así. Así no funciona. Ay, pachangueo el 7 y el 8 y el 24 me voy para la novena para recibir los aguinaldos, para que Dios me bendiga, para que el nacido de Belén me bendiga. Así no es. Y mucha gente no está recibiendo respuesta de Dios, no porque Dios no quiera recibir, sino porque Dios dice: ¿cómo yo le voy a responder a él un milagro si yo no soy el primero en su vida? Por eso Jesús le dijo a aquella gente: ¿sabes qué? Ustedes me siguen a mí, no por la palabra que yo les predico. Ustedes me siguen a mí porque les quité el hambre, porque les multipliqué los pescados, porque les multipliqué el pan, aleluya, y les di de comer. Lo que quiso decir Jesús fue: ustedes no me siguen a mí porque quieren que yo sea su Señor. Ustedes me siguen a mí porque están buscando solamente milagros que yo hago. Y hay gente que no está dispuesta a buscar a Dios. Hay gente que no está dispuesta a seguir a Dios. Hay gente que solamente están interesadas en que Dios les haga un milagro. Vienen a la iglesia, oramos, quieren que Dios les haga un milagro, pero para ellos seguir pachangando, gloria a Dios, y seguir en el mundo, seguir en el pecado. Pues así no obra Dios. Y si Dios obra, es para demostrar su misericordia y para llamarte a que te arrepientas y sigas a Jesucristo. La puerta está abierta para que tú le sigas en esta noche, aleluya. La puerta está abierta para que te decidas por Él, aleluya, aleluya. Dígale que está a su lado: es tiempo de servirle a Dios, aleluya. Y el último punto, hermano, usted quiere que Dios esté en su vida, saque al diablo primero de la tuya, porque Dios quiere ser el rey de tu vida, pero Él no acepta que otro sea el que reine. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Dios es maravilloso, aleluya. Hay gente que juega con la doble. Dígale que está a su lado: cuidado con la doble. No va a ser como el hermanito, hermano, que estaba ahí en su casa, estaba lavando, y el lavadero de su casa tenía una paderilla, tenía unos calados. Y viene un hermano de la iglesia con la Biblia por el callejón de la calle y vio por los calados que el hermano cristiano estaba en el patio lavando con el manduco, porque en esa época era manduco y batea. Y dice: el hermano está gozoso, voy a entrar a saludarlo. Y cuando se metió, encontró al hermano gozoso. Ay, yo sé que esté mejor Él, no va a curarme ese gran dolor. Ay, yo sé que esté mejor Él, no va a curarme ese gran dolor. Y el hermano se quedó así congelado y dijo: hermano, usted que está cantando, ¿qué le pasa? Y se encontró descubierto y dijo: ¿y qué? ¿Qué lo va a curar? Si el que cura es el Señor. ¿Y qué? ¿Qué lo va? Aleluya. La quiso embarajar, gloria a Dios. Así no es con Dios. Amén. Aleluya. Está como la hermanita que un día yo la fui a visitar y la encontré gozándose con las alabanzas del hermano Maluma. Aleluya. Está aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Ojo con la doble. Ponen la alabanza a todo volumen en la sala, pero en el cuarto se ponen a escuchar ¿cómo es que? A Aníbal Velázquez, quién sabe qué. Ojo con eso. Dile que está a tu lado: ¿le sirves a Dios o le sirves al mundo? Pregúntale, dile. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y a muchos les pasa, hermano. Pero este es el tiempo de la decisión. Diga conmigo: voy a decidirme a seguir solamente a Jesucristo. Cuidado con el mejoral. Dígale que está al lado: cuidado con el mejoral.
El que cura es el Señor. La misma historia, pero estaba una hermana lavando. Y el mismo hermano de la iglesia venía pasando y entró y encontró a la hermana cantando. Y la paloma voló. Oiga, hermana, ¿qué le pasa? La del Espíritu Santo. Gócese en esta noche, gloria a Dios. Sonría, que Cristo le ama, de un aplauso. Aleluya. Aleluya. Ay, pastor, pero ¿cómo yo hago para convertirme? Es que a mí me gusta tanto la champeta. Pues a mí también. Gloria a Dios. Aleluya. Y usted mire cómo yo tiro pase, hermano. Cierto, los hermanos saben de champeta, pero champeta cristiana. Aleluya. Me gusta. Pastor, es que a mí me gustaba el merengue. Pues usted se convirtió, descargue de internet música cristiana en merengue y póngala en todo timbal en su casa y gócese. Porque antes su gozo era incompleto en el mundo. Pero ahora en Cristo usted sí tiene un motivo para gozarse. Y es que usted es feliz. Usted tiene la salvación. Aleluya. Gócese en Cristo. Pastores, que a mí me gustaba el vallenato. Yo era yuquero viejo. No importa. También hay vallenato cristiano. Se la tenemos. Amén. Hasta trap. Gloria a Dios. O sea, no hay excusa para gozarse en el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero no le sirva a dos señores. Dígale que está cerca de usted, no le sirvas a dos señores. Ojo con eso. Aleluya. Aleluya. Dios es maravillosamente bueno. Diga conmigo todo el tiempo: Dios es bueno. Aleluya. También saludamos a Jessica Reyes, que está conectada. Gloria al Señor. Dios le bendiga de una forma especial. Aleluya. Qué bendición. Muchos están conectados allí a través de Facebook. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo creo que muchos, mira, hoy la iglesia le dio miedo y se sentaron todos detrás. Yo no quiero salir adelante para no salir en la cámara. Hermano, no se te va a ver nada, se te va a ver ni la espalda, hermano. Solamente tenemos enfocado el altar. Gloria al Señor. Amén. ¿O es acaso que te da pena que te vean que estás en una iglesia? Va a ser como la hermana que venía al culto y metía la Biblia en una bolsa de regalo para que los vecinos no vieran que iba para el culto. ¿Para dónde vas? Voy para un cumpleaños. El otro domingo, ¿para dónde vas? Para un grado. El otro domingo, ¿para dónde vas? Para un quinceañero. El otro domingo, ¿para dónde vas? Para un matrimonio. El otro domingo, ¿para dónde vas? Para un baby shower. Baby shower. ¿Baby qué? Baby shower. Me salió. Y así domingo tras domingo. Hasta que la gente dijo, si te invitan. Porque le daba pena que la vieran con la Biblia. Hermano, por lo menos proclame el nombre de Jesús y que usted no le dé pena decir que Cristo vive. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga amén si usted le da pena. Denle un aplauso fuerte a Cristo que vive. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Vive Jehová! ¡Vive Jehová! ¡Vive Jehová! ¡Vive Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¡Aleluya! Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Y esta, ¿ya lo encontró? Dígame en fuerte si lo encontró. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos ¿qué? Alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay un requisito para poder pedir, para poder recibir respuesta, es que tienes que orar conforme a la voluntad de Dios. Y el último obstáculo
que impiden que la gente reciba respuesta a sus peticiones es que muchas veces están orando en contra de la voluntad de Dios. Están orando algo que no es la voluntad de Dios. Y por orar algo que no es la voluntad de Dios, no van a recibir respuesta. Ahora, para poder entender este punto, tenemos que entender qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la manifestación de la soberanía de Dios en la realidad humana. Cuando Dios manifiesta su soberanía absoluta en la realidad nuestra, en nuestra vida cotidiana, decimos que eso es la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es la soberanía de Dios? Dios es soberano, o sea, Él decide hacer lo que le da la gana, sin pedirle permiso a nada. Esta es definición teológica de Luis Fermato, gloria al Señor. ¿Qué es soberanía de Dios? Es cuando Dios decide hacer lo que le da la gana, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. ¿Por qué decimos que Dios es soberano? Porque Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer algo. Dios es el único soberano sobre todo el universo, porque Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Eso se llama soberanía de Dios. Dios es soberano. Y cuando Dios revela al mundo y al hombre su soberanía, eso es lo que conocemos como voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva. Diga conmigo, voluntad perfecta y voluntad permisiva. Pregúnteme, pastor, ¿cuál es la voluntad perfecta? Fuerte, dígame, pregúnteme. Ahora, la voluntad perfecta está compilada y revelada en las Escrituras. La voluntad perfecta es la que Dios reveló a través de su palabra. Todo lo que Dios nos reveló a través de su palabra es la verdad absoluta sobre Dios, sobre todo. La Biblia, usted quiere saber algo sobre los ángeles, la Biblia habla quiénes son los ángeles. Usted quiere saber algo sobre el hombre, el ser humano, quién es el hombre, cómo fue creado, su caída, su redención, la Biblia habla sobre el hombre. Usted quiere conocer sobre la salvación, la Biblia habla sobre la salvación. Usted quiere conocer sobre el amor de Dios, la Biblia habla sobre el amor de Dios, sobre la paz, sobre la prosperidad, sobre la fe, sobre la abundancia, sobre cómo criar a los hijos, cómo tratarse los esposos, cómo ser un buen cristiano, aleluya, nuestros deberes con la naturaleza. La Biblia habla todo eso. Todo eso que habla la Biblia es la voluntad perfecta de Dios. Y para conocer la voluntad perfecta de Dios, usted no necesita orar, ni ayunar, ni hacer algo extraño. Para conocer la voluntad perfecta de Dios, usted debe conocer la palabra. Porque la voluntad perfecta de Dios, Él ya la reveló en su palabra. Pastor, ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios para mi vida? Pues la Biblia dice que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra entera santificación, que busquemos al Señor y seamos salvos. Dice la palabra, porque es la voluntad de Dios que todos los hombres se arrepientan y procedan al arrepentimiento. O sea, la voluntad perfecta de Dios ya fue revelada en su palabra. Aleluya. Pero también está la voluntad permisiva. Pastor, ¿y cuál es la voluntad permisiva? Pregúntemelo. La voluntad permisiva, primero, son aquellas cosas que no están reveladas en la palabra, no están escritas en la palabra, pero son aquellas cosas que Dios le ha permitido al hombre hacer bajo la santa voluntad de Dios. Algunos lo llaman el libre albedrío. Martín Lutero decía que el libre albedrío es esclavo de la soberanía de Dios, porque aún el libre albedrío de Dios está limitado a la soberana voluntad de Dios. Porque tú dices, yo en mi libre albedrío voy a decidir estudiar tal carrera universitaria, pero la voluntad de Dios es la que te va a permitir conseguir el dinero para estudiar o no. Es la voluntad de Dios. Yo quiero en mi libre albedrío irme para tal ciudad, pero solamente Dios en su voluntad soberana decide si te lo permite hacer. Entonces la voluntad permisiva es aquella voluntad de Dios permitida al hombre en su libre albedrío. Entonces la voluntad permisiva no está escrita en la Biblia.
Porque hay cosas que usted no va a encontrar en la Biblia, como por ejemplo, Señor, voy a abrir la Biblia y donde yo abra, ahí va a estar escrito el nombre con la persona con la que yo me voy a casar. ¿Será que eso va a estar así? Señor, este año en diciembre voy a pintar mi casa. Voy a pintarla y ponerla bonita, pero no sé de qué color la voy a pintar. Voy a abrir la Biblia y donde yo ponga el dedo, ahí va a aparecer el color que tengo que pintar la casa. Y le aparece el versículo. Porque aunque tus pecados fuesen rojos como el carmesí, y pinta la casa rojo. Y hay gente que quiere tomar la Biblia de esa manera, bibliomancia. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga en medio de este problema? Y Judas se ahorcó. Ay, Dios mío, está como raro esto. Confírmame con otro versículo. Abre la Biblia, otro versículo, pone el dedo. Ves y haz tú lo mismo. Así no funciona la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es que Dios en su voluntad perfecta te permite a ti tomar decisiones. Te permite a ti en tu libre albedrío decidir con quién te vas a casar, qué carrera vas a estudiar, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Ahora bien, la voluntad permisiva de Dios tiene que estar alineada con la voluntad perfecta. La voluntad permisiva, o sea, tu libre albedrío nunca puede ir en contra de la voluntad de Dios. Porque si tus decisiones van en contra de la voluntad perfecta, hay un problema. Pastor, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, Dios no se va a meter a decidir por ti con quién te vas a casar. Nunca. Si a ti te gustó ese orejoncito, Dios lo respeta. Si a ti te gustó el gordito, el bajito, el flaquito, el alto, el que te haya gustado, esa es tu decisión. Pero ¿qué tienes que ver tú? De que esa decisión esté entonces conforme a la voluntad perfecta. Entonces tú te vas a la Biblia y dices, bueno, voy a ver qué dice la Biblia sobre el noviazgo. Entonces te vas a encontrar, no os unáis a yugo desigual. Entonces tú dices, bueno, en mi voluntad permisiva, a mí me gusta ella. Pero la voluntad perfecta dice que yo no me puedo unir con un incrédulo. Entonces ella es cristiana. Entonces yo no creo que Dios vaya a estar en contra de eso. Porque es una persona cristiana. Entonces voy a orar para que Dios me dirija. Y de esa manera tú estás sometiendo la voluntad permisiva, o sea, tu libre albedrío, lo estás sometiendo a la voluntad de Dios. Pero si esa persona que te gusta es un inconverso, una inconversa, entonces tú dices, bueno, en mi libre albedrío me gusta, pero en la voluntad perfecta de Dios no me debo unir en yugo desigual. Entonces ahí está claro ¿quién es esclavo de quién? Mi libre albedrío es esclavo de la voluntad perfecta de Dios. Entonces digo, no, aunque me duela, me derrite, me mueve el piso, me pone nervioso, me atrae, pero primero está la voluntad perfecta de Dios. No es cristiana, no conoce del Señor. Padre, te entrego este sentimiento, pero primero está tu voluntad. Dios no se va, otro ejemplo, Dios no se va a meter qué negocio tú vas a hacer. Si a ti te gusta vender bollo, vender frito, vender electrodomésticos, si a ti te gustaría montar un galpón, una tienda, Dios no se mete en eso. Ese es tu problema en tu libre albedrío. Lo único que tú tienes que mirar es que eso no vaya en contra de la voluntad de Dios. Señor, yo sé que tú me has dado libre albedrío en el negocio que yo voy a montar. Pero ¿será que es tu voluntad que yo me meta en este negocio de narcotráfico? ¿Usted qué cree? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios perfecta está revelada en la Biblia. Y la Biblia dice que todo debemos hacerlo con honestidad. Y no es honesto hacer algo ilegal. Entonces obviamente tú dices, yo sé que yo tengo el libre albedrío de decidir hacer un negocio ilegal. Pero como la Biblia me manda a comportarme honestamente, entonces la voluntad perfecta que está revelada aquí está por encima de mi decisión. Pero cuando tú pides algo que claramente está en contra de la voluntad perfecta de Dios y aún así insistes y terqueas, lo harás en tu propia voluntad, pero no lo harás como una respuesta de Dios. Ni Dios va a bendecir tus decisiones arbitrarias. Y cuando te equivoques, no vas a tener derecho de reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué me fue mal? ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Yo te mandé
¿Y a mí qué me dice? ¿Acaso yo te dije que hicieras eso? Fuiste tú quien en tu propia decisión hiciste eso. Y por eso es que hay gente que pide y no recibe de parte de Dios, sino que ellos obran en su propia voluntad. ¿Está claro en esta noche lo que quiero decirle? Entonces nunca ores fuera de la voluntad de Dios. Ora siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Aún tu libre albedrío tienes que someterlo a la voluntad de Dios. Aún tus decisiones personales tienes que alinearla con la voluntad de Dios. Aún tus sentimientos tienes que alinearlo con la voluntad de Dios. Y si tú los alineas a la voluntad de Dios, yo te aseguro que vas a recibir una respuesta del cielo. Aleluya. Y Dios va a bendecir tu camino. Alabado sea el Señor. Dele fuerte el aplauso más. Y dele gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Dele gloria a Dios. Aleluya. Dios es tremendamente bueno. Si pedimos conforme a su voluntad, recibiremos de Él una respuesta. Hay gente que no ha recibido respuesta de Dios en este tiempo, sencillamente porque no se han alineado sus vidas con la voluntad de Dios. Aquí está nuestra hermana Milagro y nuestro hermano Hamilton. Ellos tenían un propósito de oración y era ennoviarse, hermano. Tengo permiso de decirlo. Tenían 2 años de estar conversando. Hermano, ¿quiénes de los que están aquí se aguantan 2 años para no ennoviarse? Mire, hay unos que están tan desesperados que la conocen hoy, le gustan y ya mañana, mira, es que tú me gustas, tal. El día siguiente le echan el cuento. Son perro mocho. La Biblia dice que un hombre trabajó 7 años por la que le gustaba. Jacob, ¿verdad? Y después lo pusieron a trabajar 7 años más gratis por la que era, porque se equivocaron. El paquete de chilenos se lo llevó. Pero lo que yo sí veo como extraño allí es que cuando le dieron la que no era el día del matrimonio, porque como se tapaban todas, y cuando ya fueron a la intimidad, él se dio cuenta que no era. Pero le entregó enseguida. El vivaracho le entregó el día siguiente. Él dijo, algún jugo tengo que sacarle a estos 7 años que trabajé gratis. Y cuando ya le sacó el jugo, usted sabe de lo que estoy hablando. Cuando ya le sacó el jugo a la cuestión, al día siguiente la devolvió. ¡Ay, qué bobo! Se dio cuenta fue en la mañana. Sí, cómo no. Ve, me diste la que no era. Ay, me vas a devolver el bombomú ya después que lo abriste. Pero la recibieron. Y dice la palabra que el hombre dijo, bueno, lo que pasa es que aquí la tradición es que primero se tiene que casar la hija mayor. Si te gustó la menor, tienes que trabajarme 7 años más gratis por la menor. Y dice la Biblia que estaba tan enamorado que trabajó 7 años, hermano. ¿Dónde están los jóvenes solteros aquí? Levante la mano. Levante la mano fuerte, ya él tiene miedo. ¿Cuántos de los jóvenes solteros está aquí estaría dispuesto a hacer eso? Si a los 2 meses no le dan el cuadre, ya se aburre, hermano. Ya llevo 2 meses regalándole chocolate, como si el chocolate estuviera tan barato. Son ruchos. Hay otros tranruchos que dicen, yo no regalo nada si no estoy seguro que ella gusta de mí. ¿Cómo va a gustar de ti si no la estás enamorando? Tienes que regalarle para que se enamore. Tacaño. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, se van a enamorar por tu cara, ni que fuera muy bonito, gloria a Dios. Tienes que hacer algo. Retomando lo que estaba diciendo, 2 años conociéndose, conversando. Y luego decidieron formalizar, ¿verdad? Se habla en la familia, le dieron la entrada en la familia. Bueno, listo, cambio de luz. Usted conoce todo, usted sabe cómo es eso. Pero faltaba algo. Y era recibir la cobertura y la bendición de la casa. Y pasó un mes. Estuvieron en consejería y dijo, bueno, tal día. Ellos llevaban meses organizando lo de un negocio. Y ese domingo pasaron al altar. Tenían más de un mes buscando local y no conseguían. Habían cantidades de obstáculos. Oraban, hacían ayuno, vigilia, devocional. Yo también oraba.
y había obstáculos, no se daba lo del negocio. Y ese domingo pasaron al altar y entraron bajo la cobertura de Dios su noviazgo. Su decisión la alinearon delante del altar. Y al día siguiente, lunes, en las horas de la mañana o de la tarde, en las horas de la mañana, a las 9 de la mañana, recibieron un local, todo facilito, incluso hasta con todos los implementos. Le dieron apertura a los 15 días y hoy en día está funcionando y es muy próspero para la gloria del Señor. Pupi Arepas. Y muchos de los que están aquí ya fueron a comer. Y los que no han ido a comer todavía tienen tiempo. Y los que están en la radio, hermano, vaya a comer a Pupi Arepa, vaya. Ahí al frente del centro recreacional Los Arrieros. Vaya a comerse su arepa, su chuzo, su asado, y también hay almuerzos en el mediodía. Sopa, arroz, sancocho, corriente y especiales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hay gente de Dios trabajando allí que tienen la unción en las manos, en el sabor. Amén. Pero lo que quiero decirles es que como Dios le abrió bendición y quitó el obstáculo a la petición, apenas alinearon su vida a la voluntad del Señor. Amén. Y este ministerio hemos visto eso. Dios nos ha bendecido porque nos hemos alineado a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Por eso hoy yo te invito que quites todo obstáculo de tu vida. Y los que están a través de las redes sociales, los que están a través de la emisora, alinea tu vida con Dios y Dios te va a bendecir grandemente. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Con lo que se de pie vamos a orar. Y vamos a tomar la cena en esta noche. Y vamos a adorar a Dios. Y hoy le vamos a pedir perdón al Señor. Si usted quizás ha tenido obstáculos en su vida que le impiden recibir respuesta. El poder que Dios te ha entregado se recibe a través de la oración. Cuando oramos recibimos respuesta. Colóquese de pie, levante sus manos y vamos a adorar. El poder del cristiano está en la oración. Cierra tus ojos, levanta sus manos y comienza a orar. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Padre, te pedimos perdón si han habido obstáculos en nuestra vida que han impedido que recibamos una respuesta. Si en esta noche hay alguna persona que reconoce que de los 13 obstáculos que hemos predicado, por lo menos en su vida ha habido uno solo, o dos, o tres, o cuatro, o quizás todos los obstáculos han estado en tu vida, yo te invito a que hoy pases a este altar y nos postremos delante de Dios y le pidamos perdón y le digamos al Señor: Señor, te pido perdón y llévate todo obstáculo de mi vida. El altar está abierto, yo quiero orar por ti. De los 13 puntos que hemos predicado, así sea que en tu vida haya habido un solo obstáculo, no importa, pasa al altar. El altar está abierto mientras los hermanos oran. Pasa al altar, fuerte. La respuesta está en la oración. Caerá. Ahí, levanta tus manos y comienza a orar en esta hora. Que la gloria de Dios está sobre ti. Levanta tus manos y pídele perdón al Señor. Si en tu vida ha habido un obstáculo que ha impedido que tú recibas una respuesta, en esta hora, aleluya, ahí está el poder de Dios. Quieran destruirte y con fe herirte, pero no orar. Aleluya. Y ahora, por la palabra, comienza a orar. Comienza a pedirle perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque me he alejado. Me he alejado de tu presencia. Me he alejado de la oración. Los mujeres pendientes, que la gloria de Dios está cayendo. Dios te perdona. Esta es una noche de perdón. Ahora recibe ahí. Recibe, 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 que Dios está obrando. Ahí está la gloria del Padre. Fuego, fuego tocando. Más, más.
Señor, enamórame, ahí está el fuego. Ahí está la gloria. Uno viene ahí, agárralo. Fuego, tráigalo acá. Fuego, 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 fuego. Shendaraba Sebere, Indagaba Sebere. Fuego de Dios sobre ella. Fuego de Dios sobre ella. Fuego de Dios. Ahora, Dios te llena de fuego, hija. Para que tu oración sea poderosa. Para que tu oración tenga poder. Recibe. Recibe ahora. Fuego más. Más. Más de Dios ahí. Más. Recibe, recibe. Recibe de Dios ahí. Agárrala. Fuego. Fuego de Dios ahora. Fuego de Dios ahora ahí. Presencia. Presencia. Presencia de lo alto. Fluye. 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 Fluye sobre ella. Ahí está la gloria de Dios envolviendo. Ahí está la gloria de Dios envolviendo. Ahora sobre él. Declaro presencia del Dios vivo. Dios escuchará tu oración, hijo. Toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal quieran destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. El poder del cristiano. Ahí está el poder.